Mundaka, Mundaka. Más cultura, más confianza y solidaridad. Derechos y dignidad. Esta vez ganas tú. Mundaka, Mundaka. Agua para todos en el campo y la ciudad. Mundaka, Mundaka. El puerto y su gente quieren dignidad. Mundaka, Mundaka. Contigo transformamos el futuro regional. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los que nos siguen en este programa, en el programa Contigo, un programa que ya lleva varios meses, como 4 o 5 meses desde que partimos. Y hoy día un programa muy especial porque tenemos invitados a dos compañeros nuestros, a Manuel Arroyo, a Carlos López, que son compañeros también militantes de nuestra organización, militantes de Modatima, y con los cuales vamos a tener una conversación amena entre compañeros, entre amigos, entrañables, y nos queremos muchísimo también, así que espero que les resulte interesante y espero que nos puedan acompañar, sus preguntas, con sus cariños también, vamos a estar muy atentos a aquello. Tengo que cumplir con los rigores de la formalidad y tengo que presentar a ambos invitados y voy a partir con Manuela Arroyo. Manuela Arroyo es mujer, es mamá, es feminista y con una larga historia de trabajo social. Es abogada y licenciada en Historia, es magíster en Derecho Penal y candidata a doctora en Derecho. Académica y defensora de los derechos humanos. Se presenta como candidata a constituyente en el distrito electoral número 23, que comprende las comunas de Carahue, Cholchol, Cunco, Curarrehue, Freire, Gorbea, Loncoche, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Pitrufquén, Pucón, Saavedra, Temuco, Teodoro Schmidt, Tolten y Villarrica. Un tremendo distrito, ¿no? El 23. A continuación voy a presentar a Carlos López. Carlos López tiene 45 años, es penquista, es papá, es esposo, de profesión ingeniero comercial, socioambientalista de hace mucho tiempo. Su distrito electoral es el número 20, que comprende las comunas de Chiguayante, Concepción, Coronel, Florida, Hualpén, Hualqui, Penco, San Pedro de la Paz, Santa Juana, Talcahuano y Tomé. Son tremendos desafíos, ambos, los que están enfrentando y que deberían tener un muy buen resultado el día 11 de abril. Vamos a iniciar nuestra conversación con ambos. El programa dura aproximadamente 1 hora y por tanto espero que sus respuestas sean respuestas del corazón, del sentimiento, de la emoción, de la racionalidad también. Y no les voy a poner límite, pero ustedes me imagino que ustedes se van a ordenar ambos. Bien, voy a partir con la Manu. Manu, cuéntame un poco de tu vida. ¿Quién es Manuel Arroyo? La pregunta. Es Ya, es una pregunta para partir, po, una pregunta para partir, po. algo piola. Bueno, yo primero que nada agradecer a Rodrigo por la invitación, agradecer a Carlos porque también está acá, pero más que nada agradecer porque siento que para mí Modatima significó como reencantarme y reenamorarme con ser chilena. Yo me vine a trabajar a la Araucanía, al Guamapú, hace muchos años. Yo estudié Derecho precisamente porque quería trabajar en derechos humanos. Y mi sueño era también defender los derechos humanos aquí en la Araucanía, y así que me vine a trabajar acá. Aquí fui mamá, mi hija nació en Villarrica, en el hospital. Eh, Saludé a las matronas. Vivíamos ese tiempo en Santa Rosa, en Temuco, y igual viviendo como, si bien igual tuve la oportunidad de estudiar y en ese tiempo trabajaba en la Defensoría Penal Pública, igual vivía una vida como cualquier mujer, digamos. Mi hija se atendía en el consultorio en Santa Rosa, iba en el jardín de Padre Las Casas, Rucaucantú, un saludo a las tías. Y así, durante mucho tiempo viví acá, trabajé acá, pero siempre muy vinculada a la defensa de los derechos humanos, pero principalmente en torno como a la defensa de las comunidades mapuche y a la defensa del agua.
Ahí conocí a Rodrigo Mundaca y a Rodrigo Faúndez, saludos Faúndez también, precisamente en Curacautín, en una escuela por el agua donde estuvimos con las comunidades del territorio, con el Lonco Curamil, con compañeros como Miguel Melín, Mijael Carbones de la Alianza Territorial Mapuche, aprendiendo sobre la defensa del agua, y fue a partir también de estos espacios donde iniciamos la defensa del río Cautín desde el 2014 en adelante, y que finalmente hemos podido detener a 2 centrales hidroeléctricas. Pero me pasaba mucho así como que defendía siempre, como que estaba muy metida en la defensa de los derechos humanos mapuche, y bueno, igual apoyando como el río, pero como que después en el contexto del 18 de octubre, igual sentí como que me volví a reencantar como con el lado de mi chilena, que trabajaba en organizaciones sociales y populares de hace muchos, muchos años, y decir, bueno, hay que volver a reencantarse con este proyecto, y a partir de eso como que asumimos la responsabilidad de como del área jurídica de Modatima, siempre vinculada como al tema territorial y a la defensa de los ríos. Y a partir de eso, así como un santo cuántico, se me pide de que me haga cargo también y responsable de liderar este proceso a la constituyente, que igual es un proceso súper colectivo desde Modatima, que tiene que ver con la defensa del agua, que tiene que ver con el defensa del territorio. Saludos, Mari. Un beso, hermosa. Gracias por también estar así en este proceso. Y nada, pues en eso estoy hoy día, entré así full trabajando como en la defensa del agua, de los territorios, recorriendo en la medida que podemos las comunidades, haciendo asambleas digitales, también estudiando harto, haciendo foros y participando en espacios también académicos en torno al debate constitucional, en la red de constitucionalismo ecológico, también en espacios de acompañamiento a candidaturas feministas, también participando en distintos espacios y también defendiendo a los presos del estallido entre medio, y casi todo el rato ahí, todo el rato en verdad siendo mamá de la almita. Entonces creo que eso soy en este momento, mucha pega, pero también muy alegre y feliz de que en este proceso estemos con Rodrigo Mundaca, con Carlos López, con la Mari Barra, con la Caro Vilches, también ahí con todos los compañeros y compañeras de Modatima que estamos dando la cara en este momento, y también pensando cómo este proceso que no solamente sea como vote por mí, sino que sea también levantemos candidaturas que sean procesos de participación política, levantemos candidaturas que sean procesos de lucha por el agua, de educación política, de concienciación, de construcción de proyectos colectivos. Como que yo igual digo a la gente cuando estoy caminando por ahí, las comunidades en Freire, Cholchol, hemos estado en muchos lados. Igual cuando logremos ese espacio en la constituyente tenemos que ser los primeros y las primeras en exigirlo en las calles. Creo que hoy día estamos levantando un proyecto que es mucho más grande que un cupo, que es mucho más grande que una gobernación, y que tiene que ver con luchar de verdad porque hagamos incidencia y logremos la justicia social en nuestros territorios y por el agua también. Así que nada, pues, en resumen eso soy. Y soy capricorniano y tengo 38 años, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por el espacio y por darme esta oportunidad de hablar y desplayarme desde lo que somos, pues también desde la emoción y de nuestra realidad también. Así que me encantó tu jingle. ¿Estás muteado, Rodrigo? ¿Estás muteado? Decía Manu, muchas gracias por la sinceridad, por la emotividad, por la espontaneidad también de la respuesta. Las preguntas ustedes no las conocen y por tanto las preguntas los pillan muchas veces de sorpresa, ¿no? Bien, también la misma pregunta para Carlos. ¿Quién es Carlos López? Uy, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy y para dónde voy? Dirían algunos. Como usted quiera, como usted quiera. Oye, bueno, vengo de, bueno, mis raíces son por un lado inquilino campesino de la zona de Linares, después que se van a la urbanidad, tengo también eh, mis raíces ancestrales también, hay personas que tuvieron, fueron terratenientes, eh, también tengo inmigrantes extranjeros que llegaron a principios del 900. Eh,
Y hoy estoy acá, po, ¿ah? Esa es como de dónde vengo. Todo eso, ese conocimiento, esa cultura, ese enredo de sangre está en mí y tengo esa fortaleza, ¿ah? Y trato de expresarla en lo que hago. ¿Quién soy? Bueno, yo podría decir que desde hace unos 12 años empecé un camino ahí de transformación personal y que me tiene aquí hoy día. Y ese camino ha estado lleno de muchos avances personales, experiencias y vivencias también, ¿no? Empecé con un pequeño curso de introducción a la permacultura que hizo un colectivo acá en Concepción, se llamaba Manzana Verde. Ahí llegó un permacultor que se llama Alexis Torres, disculpen, y que es bioconstructor. Y bueno, y ahí empecé a aprender esta nueva mirada, ¿no es cierto?, del vínculo con la naturaleza. Eh, Empecé a vincularme con comunidades, con grupos, no sé, el primer trabajo donde estuve fue en los cerros de Talcahuano, con 50 personas, estudiantes, profesionales, limpiando un micro basural, haciendo bancales para tener huerta comunitaria con los grupos ahí de las personas que era un campamento, plantando con los niños también árboles nativos, ¿ah?, y frutales, pensando en desarrollar ese espacio de una forma mucho más humana, ¿no es cierto?, y más vinculada con la naturaleza. Y de ahí me lancé, pues, porque yo en ese entonces trabajaba patronado en una empresa auxiliar del Poder Judicial, administraba, pero yo estaba buscando otra cosa. No me quedaba claro, no me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía que no pertenecía a ese espacio, así que me lancé nomás y me fui del espacio y empecé a buscar otra economía. Y encontré la economía solidaria. Participé en el primer encuentro de economía solidaria que se hizo acá en la Universidad de Concepción y conocí distintas experiencias, ¿no? Las cooperativas de vivienda, ahí conocí a Luis Raceto, conocí a las compañeras de Anamuri, conocí a cooperativas de productores de, de miel, apícolas. Y empecé a conocer otra economía que no te la enseñan. A mí no me la enseñaron ni cuando estudié contador auditor, ni cuando estudié ingeniero comercial, ¿ah? O sea, una economía totalmente lo que te enseñan es neoliberal, ¿ah? Cuando conocí un libro donde te enseñan, ¿no es cierto?, que todo está en ceteris paribus famoso, que al final es una falacia, ¿ah? Te enseñan que el crecimiento continuo es necesario y hay que buscarlo, pero sabemos hoy día que el mundo es finito y por ende ese crecimiento que hablan los economistas, ¿no es cierto?, eh, es, es a raíz del despojo, ¿ah?, del extractivismo y un montón de ismos más. ¿Eh? Entonces, ahí me lancé a un proceso de reencontrarme conmigo, con mis raíces, y encontré la Ecoescuela del Manzano, acá en Cabrero. Y ahí ya fue un momento así como de abrirme al aprendizaje y de desaprender para volver a aprender. Y en el camino he ido encontrándome con compañeros y compañeras donde hemos construido grupos y hemos promocionado la economía solidaria, la permacultura, ¿ah?, el tema del patrimonio biocultural, ¿no es cierto?, relevando y buscando otra economía, el comprando juntos y un montón de cosas. Y participando a la vez con mis capacidades profesionales y con estas nuevas habilidades que voy obteniendo en este proceso en proyectos de investigación aplicada, de desarrollo territorial. Entonces, eso me permite, por un lado, apoyar la administración
de los proyectos, la gestión administrativa e institucional, y por otro lado, facilitar procesos de aprendizaje con otros y otros. Entonces, en mi juventud, o sea, en mi niñez, yo era súper tímido. Entonces, esto ponte tú que estoy hablando, quizás hace 15 años no lo hubiera podido hacer. Lo estoy haciendo aquí. Gracias por ese proceso. Y bueno, y eso me ha dado hoy día la fortaleza de seguir aprendiendo junto a otras y otros y de abordar este proceso que, así como decía Manuela, este es un proceso que yo creo que es muy profundo de cambio cultural que estamos viviendo como sociedad. Y este proceso en sí del cambio constitucional tiene que ser un proceso de educación popular donde realmente podamos dejar, ¿no es cierto?, este ímpetu, este impulso de participación que se sostenga en el tiempo, porque creo que ahí está el verdadero cambio que tenemos que hacer. No solamente en esto de la, de la elección, sino que va a ser en el largo plazo. Y me quiero quedar aquí para... Bueno, Ya tuvieron ambos una primera pregunta donde pudieron extenderse todo lo que quisieron y queremos conocerlo y por tanto ahora tengo una batería de preguntas que van a ir a la médula y por tanto les voy a pedir que no se extiendan más de 3 minutos en cada una de sus respuestas porque la gente los quiere conocer. No solamente la gente, no solamente el pueblo de sus distritos, sino que también todos quienes nos acompañan, ¿no? Y hemos recibido un montón de saludos ya. Nos saludó la Cristi Ruiz, del Movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia. Nos saludó la Lorena Donaire, la Cami Donoso, desde Petorca. La María Inés Barrera, ¿no? Desde Osorno, nuestra tremenda compañera amiga. Jimena RL, desde París, nos saluda. Bueno, nos saludó Rodrigo Faúnde. La Cata desde Los Ángeles, la Cata Bella, dice de Cata Bella Bianchi, y puso la más bacana y puso un corazoncito. Yo me imagino que ese mensaje era para la mano. Y por tanto, estamos recibiendo muchos saludos. Bien, ahora vamos a ir entrando en materia y les voy a pedir que se regulen unos 3 minutos, 4 minutos máximo. Voy de nuevo con la Manu. Después voy a cambiar el orden. Manu, ¿cómo has sentido este proceso, ¿no?, de ser candidata? ¿Cómo estás organizando tus actividades? ¿Qué es lo mejor? ¿Y qué es lo peor? Yo también tengo un criterio sobre eso, ¿no? Pero ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de ser candidato, candidata? Eh, Eso. Ya, lo mejor es, Partamos por ahí. mira, para mí lo mejor ha sido como ir al campo y decirle a la gente, oiga, ¿sabe qué? Usted está luchando por su tierra, pero la tierra no le va a servir de nada si no tiene agua. Y me empiezan a contar como el pensamiento así como, pero mi papá me decía que el río significa para nosotros esto, para las comunidades mapuche, y cómo el agua va a tener dueño, y empezar a decirle, mira, esto está pasando, y en verdad por eso es importante la Constitución. Eso ha sido lo mejor, porque ha sido un proceso súper potente como de intercambio de conocimientos así muy bacán. Y lo peor es la mala onda de la gente que a veces son muy dogmáticos, y creo que es súper importante que tengamos como súper claro que desde Modatima somos un movimiento independiente, que no andamos a parar de los partidos políticos, independientes del cupo, porque nosotros tenemos como un mandato con nosotros mismos que tiene que ver con la defensa del agua y de los territorios y poner fin al neoliberalismo. Y creo que a veces gratuitamente hemos tenido que poner la cara, pero bueno, aquí estamos y es lo que estamos haciendo. Eso es lo mejor y lo peor. Súper. La segunda parte de la pregunta, ¿cómo estás organizando tus actividades? ¿Cómo te estás organizando? Sé que estás metida en muchas cosas, que soy mamá, que soy abogada, que tenés que trabajar. ¿Cómo te estás organizando? Me está ayudando mucho mi hermana, mi familia, porque me cuesta,
pero sí me levanto súper temprano, soy súper ordenada y además tengo un espacio colectivo entre mis amigas, mis compañeras, mi familia, mis amigos, mis compañeros, así que estoy muy resguardada desde lo colectivo y así me ayuda a organizar y me ayudan con la almita, la dejo también en el campo y así me voy a las comunidades, vuelvo o voy a las comunidades con la almita, me acompaña, en el auto comemos, la hacemos todas, pero estamos en la medida de que las fases lo han permitido y los aforos yendo a las comunidades, haciendo mucho live y trabajando en las redes sociales, porque en el fondo igual estamos dándole contenido a un proceso que queremos llevar a cabo y que queremos potenciar desde nuestro espacio y no a partir de los partidos políticos, como te decía anteriormente. Gracias, Manu. Carlos, qué es lo mejor, qué es lo peor de ser candidato, ¿no? O sea, en lo personal a mí quizás lo peor es, claro, tener que asumir este rol así como de público, ¿ah? Porque, claro, tengo que salir de mi zona de confort, pero bueno, eso es un aprendizaje que feliz lo estoy asumiendo porque sé que eso también me va a servir y va a servir al movimiento también en el largo plazo. Y eso, eh, ¿Y lo tú, mejor cómo te estás organizando? ¿Cómo te estás organizando en términos de las actividades? en términos de actividades, bueno, principalmente hemos estado bueno, instalando la candidatura, no sé, por redes sociales. No hemos podido hacer despliegue territorial porque acá estamos con cuarentena, ¿ah? Entonces hemos estado entre las fotos, el tema de redes sociales, eh, reuniones de coordinación, ¿no es cierto?, con los compañeros y compañeras que están en el círculo más cercano de la candidatura y bueno, y participando en espacios donde me están invitando. Pudimos salir el otro día Aquí se debate, me han invitado a un conversatorio ahí en la plataforma común, en algunos cabildos también virtuales que se han hecho en Talcahuano Constituyente, y ayer participamos también en un conversatorio sobre vivienda un compañero ahí que va de concejal en Hualpén, que tiene un espacio ahí donde divulga diferentes actividades y acciones que se realizan en su población. Y Eso. en eso me he desplegado por el momento. Dale, Carlos, muchas gracias. Manu, eh, ¿cuáles fueron, qué fue qué fue lo que gatilló en ti para poder participar en este proceso? ¿Qué fue lo que te hizo sentido de participar en este proceso? A propósito de lo que dice el Carlos, que en general, si bien es cierto, el Modatima tiene un despliegue público que es bastante conocido, pero en general también la gran mayoría de nuestra militancia es bien interna, ¿no? Es bien para adentro, trabaja mucho en comunidad, etcétera. Pero ¿qué fue lo que te gatilló, no? A propósito de la exposición que decía Carlos, que probablemente lo más complejo para él ha sido la exposición y objetivamente, me imagino que a ustedes les pasa, a mí también me pasa, la sobreexposición es algo que no es tan fácil de sobrellevar. ¿Qué fue lo que a ti te gatilló la participación en este proceso? Yo creo que cuando vi como decir, bueno, este es un momento como una coyuntura histórica en la que tenemos que hacernos cargo porque no podemos permitir que nuevamente los ricos, los poderosos o quienes han construido sus intereses a partir de la explotación de las personas y de las naturalezas en Chile sea lo mismo que sigan escribiendo las leyes, ¿cachai? Como pasó durante la transición y que pasó mucho tiempo durante todos estos 30 años, que fue lo que gatilló el estallido social. Creo que hoy día también es el momento en que las personas que hemos luchado por los derechos humanos, por el agua, por los movimientos sociales, y no desde un escritorio, sino también poniendo las patas en la tierra y desde nuestras distintas luchas tengamos el momento de decir, bueno, queremos que Chile sea de otra forma y cómo lo queremos escribir, ¿cachai? Y creo que eso significa que asumamos esta responsabilidad y obviamente igual yo como soy profe de Derecho Constitucional no es un tema que para mí sea ajeno, ¿cachai? Entonces creo que tengo por un lado como mi historia como de organización desde la
preuniversitarios populares en Lo Hermida, ¿cachai? Pasando a todo lo que he trabajado con las comunidades aquí en la Araucanía, todo lo que he litigado, ¿cachai? Desde la Comisión Interamericana hasta los tribunales de Coyipulli, de Angol, donde son realmente difíciles los casos. He trabajado también con los chicos del estallido social, entonces es momento de que quienes igual estamos en la realidad, pero que también tenemos las capacidades de debatir sobre nuestros temas y de enfrentarnos como a la derecha, al enemigo, con las mismas potencias y con las mismas capacidades en las que seamos quienes hoy día tengamos, podamos escribir esto, ¿no? No quiero como, creo que todos los espacios tenemos que disputarlos sin que obviamente la Constitución sea lo último, es parte de algo mucho más amplio y de no soltar las calles, pero tampoco soltar los espacios donde se escriben cómo Chile funciona, ¿no? A propósito de eso, y te hago inmediatamente una pregunta que está relacionada, ¿no? En este caminar, ¿no? Por el distrito, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué es lo que más te ha golpeado en el caminar por el distrito? Yo creo que, pucha, en verdad, la violencia que he visto ha sido harta. Aquí en la Araucanía es fuerte, un día estás defendiendo el río y al día siguiente puedes estar preso, al día siguiente un allanamiento, o por ejemplo, ver como, no sé, ves como grandes latifundios o grandes forestales se chupan el agua, devastan la tierra y al lado hay gente que no tiene tierra para poder vivir, para poder que vivan sus animales, para poder tener su agua, porque al lado está Mininco, está Arauco, y creo que la violencia que significa eso es lo más difícil de sobrellevar. Entonces, igual en Araucanía están 7 de las 10 comunas más pobres de Chile. Y la pobreza aquí se ve, se siente. Entonces, creo que hay muchos temas de desigualdad que movilizan a de verdad transformar hoy día como estamos. Súper, muchas gracias Manu. Carlos, la misma pregunta inicial. ¿Qué es lo que gatilló en ti el querer participar de este proceso? Bueno, principalmente el apañe de mis compañeros y compañeras del Movimiento Territorio y Vivienda, que vieron en mí que yo tenía capacidad y habilidades para poder afrontar de buena forma este proceso. Y segundo, bueno, tomar todo el compromiso y la responsabilidad que eso requiere. Me he estado formando ahí con los compañeros y compañeras de Modatima, ¿no es cierto?, en talleres. He participado en varios conversatorios, he estado estudiando, he conversado, pero principalmente es que el momento histórico eh, requiere hoy día de cambios profundos en, en las bases de esta democracia o mal democracia que tenemos, y tenemos que promover ese cuidado de la naturaleza, la promoción de la diversidad, el, del diálogo, que si nosotros nos consideramos ambientalistas o ecologistas, tenemos que aprender de la naturaleza. Pues entonces, si la naturaleza construye de una forma de abundancia, y la misma naturaleza va encontrando el camino para emerger y para construir esa abundancia, con, y diferentes, y en una huerta salen diferentes plantas. Bueno, esas diferencias, esa diversidad, esos patrones, tenemos que tomarlos nosotros como enseñanza de la naturaleza y aplicarlos en una política que trascienda, ¿no es cierto?, objetivos individuales, que busque el bien común de todos. Entonces, A propósito de esa pregunta del gatillante, inmediatamente la derivada de esa pregunta, ¿qué es lo que más te ha impactado, ¿no? Al caminar el distrito número 20? ¿Qué es lo que más te ha golpeado? bueno, o sea, no solamente el distrito 20, o sea, porque mi trabajo de los últimos 10 años ha estado en la provincia de Arauco, o de los últimos 8 años, ¿no? Una provincia donde se llama la empresa Forestal Arauco, ¿no es cierto? O Bosque Araucos ahora, que ese es el eufemismo que usan. Entonces,
Y a raíz de esa experiencia y de ese observar en cómo las instituciones y ciertos operadores políticos que están en ellas han, eh, han, han, han ido desintegrando las iniciativas de las propias habitantes por la defensa de su territorio, esa es una cosa que uno lo ve, en la falta de gobernanza, la falta de objetivos comunes, cuando la gente se va organizando, se mete en el operador y empieza a dividir a la gente. Eso se multiplica, no solamente, yo creo que en varias partes, pero en la periferia del centro, o sea, del centro, o sea, el centro de Concepción como el centro, pero también en la periferia del centro de Santiago, eh, la vida es mucho más dura y hay mucho abandono. Y ese abandono es muy duro, porque genera desesperanza muchas veces. Entonces nosotros, eh, que queremos transformar esas relaciones para el buen vivir, tenemos que ponerle más esperanza a esa desesperanza. Y bueno, eh, ahí hay una dialéctica que hay que ir construyendo, es de mucho diálogo, es de mucho aprendizaje, y, y, y bueno, y la única forma de afrontar eso tan grande que a veces la gente se desespera porque ve que pasan los camiones llenos de, de madera, ¿no es cierto?, de tronco, y ahí está la riqueza, pues, ahí se va la riqueza, pero no queda nada en el territorio. Y con los troncos se va el agua, ¿no? Y, bueno, y un montón de cosas que se generan, ¿no es cierto?, por la mala gestión de una industria que ha sido muy dañina aquí para la provincia de Arauco y creo que para 3 regiones centrales, ¿no es cierto?, donde están las forestales con su modelo intensivo y extractivista. Gracias, Carlos. Súper, gracias. Manu, desde tu comunidad, desde tu territorio, desde la región en la que te encuentras y que va a representar en el proceso constituyente, así lo esperamos todas y todos, quienes militamos en Modatima, eh, ¿cuáles son aquellos temas que la Constitución no puede soslayar desde tu óptica regional? Ujú. Bueno, desde nuestra óptica, nuestro proyecto, hemos levantado como horizonte común el buen vivir, y creemos que este buen vivir se debe como constituir a partir de distintos pilares. Uno tiene que ver con la participación y la descentralización, una participación que sea deliberante, que permita a las comunidades decidir sobre sus territorios, proponiendo, por ejemplo, acciones colectivas o comunitarias de ley, en las que, por ejemplo, las organizaciones sociales o territoriales puedan proponer leyes para que sean sesionadas en el Parlamento, así también instancias de plebiscitos sobre temas regionales y comunales, o también reestructurar, obviamente, un modelo de ordenamiento por un modelo de ordenamiento territorial en base a cuenca, también que existan instancias de protección de los derechos del pueblo, como una defensoría del pueblo y también una defensoría ambiental, y así también establecer procesos de consulta que sean vinculantes en los territorios, principalmente respecto a la consulta indígena, que en el fondo es un tema súper importante hoy día en la región, precisamente en torno a los proyectos de inversión, a las centrales hidroeléctricas, a las empresas forestales, a la piscicultura, y así también a las empresas sanitarias, que es uno de los temas súper graves que hoy día también vemos en la región. Ok, la misma pregunta para Carlos. ¿Cuáles son aquellos temas que la Constitución no puede soslayar desde tu disputa en el distrito número 20, en tu región? Bueno, son 2 elementos, ¿no es cierto? Yo creo que la importancia de la distribución del poder, ¿no es cierto?, es urgente ahora ya. Entonces ahí están todas esas medidas que expone de buena forma Manuela, eh, que es descentralizar el poder, ¿no es cierto?, no solamente de la toma de decisiones, sino también económico. Los impuestos se van todos a Santiago y Santiago después el que distribuye, y sabiendo que las regiones también tienen mucha riqueza,
y que las empresas que se llevan la riqueza tributan en Santiago. Entonces, existe una justicia tributaria que hay que asumir y que debiera quedar en en la nueva constitución, por un lado, la democracia participativa vinculante e incidente en, en, en los diferentes niveles, o sea, estamos hablando de a nivel comunal, provincial, regional y nacional, eso no podemos olvidarnos de incorporar eso. El otro día a mí me tocó estar ahí aquí se debate y, y el personaje de la UDI que estaba ahí, él no estaba de acuerdo con la democracia participativa, él iba a avanzar en el presidencialismo, él iba a defender el presidencialismo y sacaba argumentos, no, que esto está desde el 1800, entonces, ¿para qué cambiarlo si esto... No, eso, nosotros de las regiones, no, al contrario, nosotros queremos descentralización, regionalismo, y si podemos avanzar al federalismo, bueno, será, pero la soberanía territorial tiene que estar por sobre cualquier inversión privada, extractivista, y eso hay que, eso sí que tiene que estar y no se nos puede olvidar. Segundo, el tema de, bueno, del agua, pues, sí, eso es fundamental desde nosotros, el agua, porque el agua se vincula con diferentes industrias. Y estamos hablando de industria extractivista, o sea, la minería, la mega minería, la forestal, la, esta mirada agroindustrial, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una forma de pensar muy antigua, porque no es del siglo XXI y tampoco está pensando en el contexto que vivimos, de cambio climático, de escasez hídrica, de pérdida de biodiversidad. Entonces, tenemos que reorientar esta sociedad y su economía hacia el cuidado de estos bienes comunes y hacia la participación, bueno, y de ahí, bueno, tenemos todo lo que es derechos sociales, pues, el hábitat y la vivienda tienen que ir de la mano. Si tenemos medio ambiente sano, tenemos buen vivir, o sea, tenemos una vivienda y los barrios que nos puedan contener, ¿no es cierto?, y que nos permita desarrollarnos ampliamente. Bien, gracias. Gracias, Carlos. Eh, una pregunta para ambos, con una respuesta muy corta, muy corta. Eh, ¿El proceso constituyente es un punto de partida o un punto de llegada? Carlos, Es un punto de partida todo el rato, ¿no? O sea, Manu, solo eso, Manu, Partida. un punto de partida, ¿no es cierto? Bien, a propósito de esa pregunta, contigo, Manu, ¿cómo creen entonces que un nuevo régimen constitucional puede mejorar nuestra vida y en especial la vida de las regiones? Sí, como te decía, creo que hay temas que tienen que ver con las regiones, que es mucho que tiene que ver con la participación, y creo que hay temas que son nacionales y plurinacionales. Eso quiere decir que, por un lado, esta constitución tiene que ser una constitución feminista, que ponga en el centro los principios de los cuidados, tenemos derecho a cuidar y ser cuidados, protegiendo también a la niñez, a la ancianidad, los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Y además, esta constitución tiene que ser una constitución ecológica que tenga como principio la justicia ambiental, la equidad intergeneracional y la protección del derecho humano al agua de acuerdo a los estándares internacionales. Hoy día, proteger constitucionalmente el derecho al agua es proteger la vida, es proteger la naturaleza, proteger al final del día todas las formas de vida, y creo que eso es un eje central. Y finalmente, de esta constitución que tiene que ser feminista, que tiene que ser ecológica, tiene que ser también plurinacional, pero esta plurinacionalidad no es solo como decir como esta retórica de somos multiculturales dentro de una cancha rayada por un modelo extractivista, neoliberal, sino que cuando hablamos de plurinacionalidad tiene que ver con el reconocimiento de la deuda histórica que tiene el Estado de Chile con
con el pueblo indígena, y así también el aseguramiento de sus derechos culturales y territoriales, como así también al agua. Las comunidades no tienen derechos de agua en la Araucanía, no solamente no tienen tierra ni agua, y hoy día un pueblo sin tierra y agua no tiene futuro, y es por eso que también tenemos que ver que todo lo que está sucediendo en la región tiene que ver con un tema de fondo, que es la falta de agua y es la falta de tierra para las comunidades donde puedan realizar sus propios proyectos de vida colectivos, y bajo los principios de la autonomía. Muchas gracias, Manu. La misma pregunta, Carlos. ¿Cómo crees que una nueva constitución podría mejorar nuestra vida y en especial la vida en las regiones? Bueno, sin lugar a duda el tema de la participación, o sea, la nueva constitución puede dejar las bases para que nosotros empecemos a participar, ya no en los 4 años, ¿no es cierto? No cada 4 años eligiendo representantes, sino que existan diferentes instrumentos que nos permitan decidir sobre la planificación metropolitana, el plan regulador, o sobre el proyecto de comuna que queremos a largo plazo, porque hoy día va llegando un alcalde y van cambiando el plan de comunal, el Pladeco, el alcalde, cada uno pone su Pladeco, o orienta a su pinta el diseño. Entonces, esas cosas yo creo que son fundamentales. ¿Ah? Segundo, que permita desarrollar no solamente que todo el mercado a, a resolver los problemas sociales, porque eso ya sabemos, ya nos hemos dado cuenta que eso va a ser imposible. Entonces, tenemos que dejar, dejar espacio para que se desarrollen otras economías. ¿Ah? Las economías comunitarias, las economías solidarias, la economía cooperativista. ¿Ah? Sin ir más lejos, en la provincia de Arauco existe la economía de libre mercado, que las instituciones son las que, ¿no es cierto?, neoliberales son las que promueven esa, pero también existe la economía lafkenche y la economía campesina. Pues. Entonces, se invisibilizan las otras economías instalando hegemónicamente solamente una. Entonces, la nueva constitución debe permitir ampliamente y fomentarla y promoverla y difundirla y visibilizarla, esas economías que existen, economías locales que sin ellas no existiría el PIB. ¿Ah? ¿Ah? Sin el cuidado que habla Manuela, sin el trabajo en la casa, que son muchas actividades que son económicas, pero que no rinden fruto, tienen que estar para después salir a la casa y vender tus horas de trabajo y recibir, ¿no es cierto?, remuneración o sueldo. Entonces, sin esa economía, es el momento de poner esa economía en valor, ¿ah? Y en valor social. En esa misma línea, Carlos, y me quedo contigo, para darle después el paso a la Manu, de resultar electo, ¿cuál crees tú que va a ser tu mayor aporte al proceso constituyente? ¿Qué es lo que te gustaría que quedara plasmado en esa nueva norma jurídica? Chile es un Estado democrático, solidario, ¿ah?, feminista, que va a cuidar las generaciones presentes y futuras, ¿ah?, y que va a buscar el desarrollo integral del ser humano. Súper, gracias. La misma pregunta, Manu. Manu, de resultar electa, ¿cuál te gustaría que fuera o qué aspecto te gustaría que quedara refrendado, ¿no?, en la nueva norma jurídica del punto de vista de tu aporte, ¿no? Sí, yo creo que somos pocas las personas que hemos tenido la oportunidad de tanto poder vivir en una población, estar en las organizaciones populares, conocer la cárcel y también poder litigar en la Comisión Interamericana y dar clases de Derecho Constitucional, lo que permite de que podamos tener un pie en las calles, un pie en los territorios, un pie en las comunidades y otro pie en la academia, otro pie también en el derecho. Y eso hace de que una tenga la capacidad, como así también otras compañeras que también son candidatas y compañeros también,
de poder tener una conciencia y un compromiso con nuestras convicciones, con nuestra postura política, que tiene que ver con la transformación social, que tiene que ver con correr el cerco del neoliberalismo, con que tiene que ver con proteger la naturaleza, que tiene que ver con proteger a nuestros derechos como mujeres, y desde ahí creo que la consecuencia va a ser con la gente que estamos en este proyecto, con la gente que va a votar por nosotras, por nosotros, y que en definitiva es el compromiso lo que va a hacer la diferencia, más allá de un contenido determinado o no, porque nosotros nos debemos a este movimiento, a la defensa de los territorios y no a ningún interés económico. Súper, muchas gracias. Bueno, nos siguen llegando saludos, Luis Merelo Cueva, Brenda Maldonado desde la Mesa Social de Viña, Vivian Franco también te manda un saludo, Manu, y dice, Manu es mi candidata. En fin, a propósito, ya nos quedan pocos minutos. Eh, Carlos, contigo, Carlos. ¿Cuáles son los sueños, no? ¿Cuáles son los sueños, las esperanzas que debieran estar plasmados en la nueva constitución? Estoy hablando de sueños, estoy hablando de esperanza, básicamente. No estoy hablando de esa realidad concreta, de la disputa, de lo que va a quedar escrito ahí en piedra, ¿no? Estoy hablando de sueños, de esperanza. ¿Cuáles deberían ser aquellos que se pudieran plasmar, ¿no?, en la nueva constitución? Eh, ay, Son muchos, pues, son muchos, digo, pero dos, tres, no más que eso. A ver. mira, el tema de la protección de la naturaleza, creo que hacia el camino a la regeneración, ¿no es cierto?, tanto económica, social, como lo de las relaciones propias, ¿ah?, personales. O sea, si nosotros caminamos a esa regeneración, nos vamos a reencontrar también como pueblo, pero también nos vamos a reencontrar también como parte de la vida. ¿Ah? Entonces, creo que tenemos que caminar hacia eso, y eso me motiva. ¿Ah? Eh, que el tema de una democracia profunda, donde los niños puedan desarrollarse y participar, y niñas, ¿no es cierto?, y niñas de la vida social. ¿Eh? Y, y bueno, y que empecemos el tejido, verdaderamente a recomponer el tejido social. Creo que esos son elementos que son un sueño. Que cada vez vayamos más cohesionados, encontrándonos para transformar la realidad. Eso. Puta, me hiciste emocionarme, vos. La misma pregunta para ti, Manu. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las esperanzas, no? Más allá probablemente de la dura realidad que deberían quedar plasmados, ¿no?, en una nueva constitución. Sí, yo creo que yo quisiera vivir en un mundo en que las mujeres no fueran asesinadas ni violentadas por ser mujer, en que las personas ancianas tengan derecho a una vida digna, a envejecer en paz, con todas sus necesidades cubiertas, y que no tengan que recibir pensiones de 80.000 pesos de miseria, donde la gente tenga la oportunidad también de desarrollar sus proyectos de vida en forma comunitaria, sin tener que competir, sin tener que consumir absolutamente todo el día. Y eso significa la superación de este modelo en que hoy día estamos. Yo creo que la Constitución en sí no va a transformar todas las cosas, pero sí al menos podemos asegurar ciertos derechos sociales, y podemos asegurar el derecho al agua, y podemos al menos tener una plataforma para seguir peleando. Porque yo también soy abogada y sé lo que cuesta ganar un juicio cuando la Constitución está en tu contra, cuando la Constitución está hecha para asegurar el poder a los ricos y a los poderosos, para asegurar el poder a las empresas y para asegurar finalmente una sociedad llena de privilegio y de desigualdad. Entonces, cuando la Constitución cambia, también nos permite seguir luchando, también nos permite seguir exigiendo nuestros derechos sociales, y también nos permite, si aseguramos, por ejemplo, derechos de libertad de expresión, hasta el derecho a la protesta, podemos asegurarlo, nos permite seguir luchando por nuestros derechos como día a día lo hemos hecho. Así que creo que finalmente
pienso más en las niñas y en los niños. Nosotros ya nos tocó nacer en dictadura, vivir todo esto y tratar de cambiarlo, pero pienso que ellos y ellas van a tener la posibilidad de construir un mundo aún mejor que el que tenemos, porque de verdad si seguimos así en este mundo de exterminio de la naturaleza, de represión y de esta sociedad finalmente súper carcelaria, súper devastadora, creo que no le vamos a dejar nada bueno a ellos y a ellas, y por eso yo creo que en nuestra niñez vemos también el futuro y las ganas de que el mundo siga existiendo de una forma mejor. Súper, el tiempo se nos fue muy rápido, se nos fue volando. Le voy a, Carlos, una reflexión final, ¿no? Una reflexión final al cierre. Uy, reflexión final. Bueno, estamos viviendo una crisis multisistémica a nivel civilizatorio, ¿no? Y una crisis también acá que se cuadruplica acá en el país, ¿ah? La pandémica, el cambio climático, ¿ah? Lo social, ¿no es cierto? Y también el mal gobierno que nos ha tenido con políticas públicas de abandono a gran parte de la mayoría de nuestros compatriotas. Entonces, tenemos el espacio con todas las, aunque tenga todos los cortapisos, ¿no es cierto?, de este pacto de noviembre de 2019 y tenga la fragmentación que tengamos como fuerzas transformadoras, tenemos que empezar a encontrarnos, ¿ah? A encontrarnos sobre objetivos comunes, para así poder trascender este modelo, ¿ah? Y eso tiene que ser rápido, ¿no? Se nos viene este 2021 muy movido, tanto con la elección de los candidatos y después en el proceso de la convención, donde vamos a requerir estar más unidos que nunca y unidas que nunca, articulados y cohesionados como movimiento social, encontrándonos para empujar ese cerco que hablaba Manuela, ¿no es cierto?, para conquistar las justas demandas del pueblo sencillo. ¿Ah? ¿Y por qué? Por la vida digna, ¿sí? Por la vida de la naturaleza y por la vida de nosotros. Eso. Súper, muchas gracias. Manu, las palabras finales. Ya, no, yo quería decir varias cosas más concretas. Lo primero es que igual estamos levantando también con algunas candidaturas las municipales en Temuco y en Padre Las Casas, con David Espinosa del Apro Dignidad y también con Felipe Valdebenito de la Alcaldía Independiente, un espacio de trabajo en torno a la defensa del agua, donde también estamos hablando con la Caro Vilche para que nos cuente la experiencia que desde Modatima se ha levantado en las municipalidades por la defensa del agua. También estamos apoyando, se presentó ahora un recurso de protección por la defensa del agua del humedal del Mañío, aquí en Temuco, donde también vamos a apoyar como Modatima. Y además, contarles que estamos pensando también desde Modatima hacer una escuela del agua en el cual finalmente algunas candidaturas que puedan ser más que nosotros y nosotras puedan suscribir un compromiso por la defensa del agua tanto en las municipales como en la constituyente y en las gobernaciones. Creo que tenemos que también ir levantando esos espacios colectivamente, compañeros, ¿cachai? De que también el tema del agua debe ser un compromiso nacional y debe ser también plurinacional y también un compromiso en todos los espacios que vamos a disputar. Y además contarles que este 12 de febrero tenemos el lanzamiento de la candidatura. Va a ser un programa súper especial donde tenemos algunos grupos de música confirmados, que bueno, ya no voy a adelantar, pero porque me van a retar del equipo, pero va a estar así buenísimo. Hay muchos grupos de música que van a aportar con canciones, también hay compañeros y compañeras que van a aportarnos también desde su conocimiento, así que desde Modatima Gualmapu, desde este proyecto colectivo de la Constituyente, están todos y todas súper invitados e invitadas. Súper. Bueno, muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo volando. Lo escuché con muchísima atención.
Son grandes compañeros, compañeras, grandes representantes de sus comunidades, de sus territorios, son grandes representantes del pueblo trabajador, del pueblo sencillo, grandes representantes del Gualmapu, y me siento muy orgulloso de poder haber compartido con ustedes esta hora que pasó muy rápido. Solo decir al momento de finalizar de que hace un par de días atrás falleció Marcelino Colliu. Marcelino Colliu, el padre de Rubén y el suegro también de Macarena Valdés. Y falleció sin que se hubiese esclarecido la verdad, ¿no? Macarena Valdés fue asesinada en agosto del 2016 en la comunidad de Tranquila, al interior de Panguipulli, de la comuna de Panguipulli, producto de su defensa del agua, de la tierra, de los identitarios culturales, de los identitarios territoriales del pueblo mapuche. Me tocó compartir con Marcelino en varias ocasiones, en varios paneles, foros, hablando de derechos humanos ambientales, hablando de la causa del pueblo mapuche, hablando de autonomía, de autogestión, hablando en defensa de las y los defensores de derechos humanos ambientales que en Chile son ferozmente perseguidos. Me tocó compartir con él en varias ocasiones, en distintos foros, en distintos lugares, estuve en un par de poblaciones con él, en un par de universidades también, incluso en el Congreso me tocó compartir a propósito de una iniciativa de la diputada Claudia Mix en ese minuto, donde nos tocó hablar precisamente de la importancia de Escazú, de la importancia de la promoción y defensa, nuevamente me repito, de los derechos humanos ambientales y de que el Estado tenía que proteger a aquellos que defienden el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por tanto me tomo la licencia de dedicarle este programa a Marcelino Colliu, esperando que el día de mañana podamos esclarecer toda la verdad y que los culpables del asesinato de Macarena Valdés paguen, ¿no? Y paguen como corresponde. Les doy las gracias, compañeros, por habernos acompañado, por haber hecho de esto un espacio bonito, un espacio de conversación entre compañeros también, y la sinceridad que tuvieron, la emotividad que también en algunos momentos también se agradece muchísimo. Hablar desde el corazón, hablar desde el sentimiento, también hablar desde la racionalidad. Les agradezco muchísimo, Manu, Carlos, les agradezco a todos los que nos siguen los días sábados a las 20 horas. Un abrazo para todas, un abrazo para todos, para todes, y nada, nos vemos prontamente. Fuerza, fuerza, para aguante, compañero, aguante. Mundaka, cultura más confianza y solidaridad.